entonces, por ejemplo, tenemos nosotros que a partir de la teoría cinético-molecular se llega a una relación de lo que es la energía cinética en un gas. Es decir, si tenemos confinado un gas, en este caso, pues se asume que son esferas, que los gases son básicamente individuales, las moléculas o átomos, y que eso va rebotando y genera una presión, ¿no? Entonces empieza con la descripción del momento lineal y a partir de eso entonces llegan a una relación de presión que luego usan para adaptarlo, ¿verdad? A lo que es lo que vamos a llamar la ley de gases ideales. Entonces, pues esa parte es la que adaptan, ¿verdad? Y con esto entonces y las, bueno, parte de lo que asumen, ¿verdad? En la parte esta del modelo, por ejemplo, una de ellas es de que la rapidez, en este caso la dirección, no se puede distinguir ahí, ¿verdad? Entonces se asume que el valor promedio en cada una de las coordenadas es la misma y por eso entonces ponen un valor promedio igual a 3 veces la dirección en X, por ejemplo, que es donde empiezan el análisis del choque con la pared. Y bueno, entonces en base a eso llegan a que se puede usar esta relación, donde cabe la constante de Boltzmann y tenemos entonces que la energía cinética por el movimiento se describe entonces con ese valor, ¿vale? 3 medios de la constante por T. Bueno, de ahí pues lo que podemos ver es que si nosotros tuviéramos aquí un recipiente y lo mantenemos a un volumen fijo, ¿verdad? No damos opción a que no está el pistón que estábamos hablando aquella vez, ¿verdad? Sino que solamente se mantiene así confinado el volumen o los gases. Entonces, con la cuestión esta de la energía interna, nosotros tenemos que es Q menos W. Esto es lo que llaman la primera ley de termodinámica, ¿verdad? Entonces, la energía asociada a las moléculas de gas, tal vez no viendo la parte interna, digamos, de los átomos, ¿no? Sino que como partículas individuales, la cantidad de muestra que puede haber de gas, ¿verdad? Que en este caso nosotros lo describimos en términos de moles. Entonces no hay trabajo en este caso porque se mantiene el volumen constante, no hay trabajo ni hecho por el gas ni sobre el gas. Y el calor va a tener un valor en específico, vamos a usar lo que se llama el calor específico molar a volumen constante. Y el N pues son la cantidad de moles, ¿verdad? Recuerden que un mol es lo que se encuentra en un mol representa 6.023, déjala, muestras. Sí, ¿verdad? 6.03 por 10 a la 23 moléculas, lo que sea. Bueno, entonces, pues aquí tenemos ya otra forma, miren, para poder encontrar lo que es la energía interna, porque recuerden que a este le vamos a llamar una variable que se comporta, ¿verdad? Como lo que nosotros vimos en la parte conservativa, que si usted hace una trayectoria completa, entonces la suma o las contribuciones de esa energía da cero. Entonces tenemos este formato o la ecuación con la primera ley de Thermodynamics. Bueno, entonces ahora en este caso toda esa energía, o sea, si este delta T es positivo, aumenta la energía interna a expensas de que, bueno, va a ser en este caso, provocará un aumento en lo que es la energía cinética, ¿verdad? Entonces tendríamos de que en este caso tendríamos el 3 medios de KB por T, pero entiendo de que es por átomo o por molécula la que tenemos ahí la fórmula. Entonces si nosotros a ese número, al 3 medios, ¿verdad? De KB, es decir, si tenemos 3 medios, el KB sería lo que es la constante de gases ideales sobre el número de Avogadro. Y si nosotros multiplicamos en este caso
el número de moles por el número de Avogadro, aquí nosotros tendríamos, recuerden que el número de Avogadro es elementos por mol, y aquí sería moles, entonces nos queda la cantidad de moléculas que habría en una muestra. Y de ahí entonces la cuestión de la temperatura. O sea, aquí miren que se cancela este de aquí, también el N, ¿verdad? Y nos queda de que hay una forma de aproximar, ¿verdad?, el valor del calor específico molar, que sería el 3 medios de R. Esto lo asocian con la parte de lo que es el movimiento o los grados de libertad que llaman en este caso del movimiento. Es decir, miremoslo en una ecuación, que sería como los grados de libertad. Por ejemplo, si usted tiene una ecuación x más y igual a 1, por ejemplo, en lo que uno mira de gráficas, para graficar lineales, lo que hace uno es una tablita de valores. Y lo que hace es escoger de manera libre, por decir así, cualquier número. Pero el valor de y no está sujeto a esa libertad, ¿no? Es decir, que aquí, por ejemplo, tenemos solo un grado de libertad, en el sentido de que yo tengo solamente la facilidad de escoger un valor que yo quiera para X, pero una vez escojo un valor para X, ya no puedo escoger un valor arbitrario para Y. Forzosamente, si escojo el -1 para X, ¿verdad?, Y tiene que ser 0 para que se cumpla la igualdad. Y eso es en cuanto a las ecuaciones, ¿verdad? Aquí entonces los grados de libertad es en cuanto al movimiento. Entonces, en general, el movimiento es en 3 dimensiones. Entonces tenemos que la partícula tiene la libertad de moverse, ya sea en el eje Z, en el eje Y, en el eje X o en un punto arbitrario de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, el movimiento podría ser así, o sea, que se dirija del centro a este punto, más o menos así. Pero el punto es ese, ¿verdad? De que tiene 3 grados de libertad para moverse de forma traslacional. Entonces, esos grados de libertad los asocian con esta cantidad. Miren que sería R sobre 2. Entonces, dependiendo de cuántos grados de libertad tengan, entonces eso va a estar asociado con el valor del calor específico. ¿Verdad? Es una aproximación, ¿verdad? Porque en cuanto aumenta la temperatura, las condiciones de presión, tal vez no va a calzar igual, ¿verdad? Pero la aproximación es buena, al parecer, según comentan en el texto. De hecho, por ejemplo, si habláramos ya del caso de, por ejemplo, aquí hay que tener claro que esto es para una molécula monoatómica. Es decir, que no estamos considerando el giro, ¿verdad?, respecto a ningún eje ni vibración de la molécula. Entonces, en este caso, tenemos de que el 3 medios de R sería para un gas monoatómico. ¿Quiénes son candidatos de eso? Por ejemplo, todos los gases ideales, ¿verdad? Helio, neón, argón, ¿verdad? Todos aquellos que simplemente son el elemento mismo, ¿verdad? Y ya. Pero si ya tenés, por ejemplo, cloro por su condición de configuración electrónica no puede estar solo. Y él, por ejemplo, siempre está en forma diatómica. Es una molécula y es una molécula diatómica. Ya en esos casos ya no aplica esto, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, tenemos que están unidos los iones de sodio y cloruro en lo que llaman un retículo cristalino, que es como una red, ¿verdad? Es como una red o una malla, en la cual entonces en cada vértice de ese cubo, por decirlo así, se encuentran lo que son entre átomos de cloro y todo eso, y de sodio. Creo que ponen primero el de sodio o en medio ponen lo que es el sodio y ahí rodeado de cloruros. Pero el punto es de que aquí, si consideramos ese caso, por ejemplo, o en el caso de los diatómicos,
Bueno, aquí es ya para sólidos más que todo. Hacen ese análisis de, por ejemplo, del modelo de resorte, en el cual entonces se puede generar el movimiento en 3 dimensiones y lo que es la vibración también. Entonces, en el caso de sólidos, agregan 6 grados de libertad. Y por eso entonces la estimación que se tiene para el calor específico es 3R, ¿verdad? Ese sería en el caso de los sólidos. En el de los diatómicos, entonces tendríamos nosotros que, por ejemplo, se considera en este caso, por ejemplo, que la molécula está algo así, ¿verdad? El modelo que se aproxima es el del resorte, ¿verdad? Y que pues solo tenemos la parte esta de que primero la molécula se puede desplazar en 3 dimensiones, ¿va? Se puede mover a lo largo de todo el espacio, pero tiene un eje fijo en el cual puede girar, y para eso entonces solo tenemos 2 grados de libertad. Entonces, para los diatómicos, lo que asocian en este caso son 5 grados de libertad. Y por eso entonces el calor específico a volumen constante lo agregan como 5 medios de R, ¿verdad? Entonces esos son algunos valores que funcionan bien, ¿verdad? Para en este caso, las moléculas de cada estilo. Y bueno, solo tenemos que distinguir si nos dicen monoatómico, diatómico, ¿verdad? Y así entonces nosotros podemos agregar la parte esa, ¿verdad? De los grados de libertad y el valor aproximado del calor específico, ¿verdad? Recuerden que R en este caso nos dan dos valores, 8.314, perdón. Ese sería Joule sobre mol Kelvin. Entonces, y en el otro sería entonces, en este caso, 0.0821 litros ATM sobre mol Kelvin. Bueno, entonces tiene las unidades, ¿verdad? Usuales de los calores, solo que en este caso molar. Bueno, que solo resumiendo, ¿verdad? Para la energía interna, ustedes tienen dos relaciones disponibles, ¿verdad? Que serían estas dos. Usted sabe que si hay un proceso isotérmico, el cambio en energía interna es cero, ¿verdad? Entonces, estas dos relaciones son de bastante relevancia, ¿verdad? Porque a veces no hay información, por ejemplo, de estos dos, sino que más bien de las temperaturas. Entonces, más bien este es el más usado, el segundo. Bueno, entonces, ese sería en el caso de a volumen constante, ¿verdad? Luego, hablan, por ejemplo, del calor específico a presión constante. Y aquí entonces sale otra relación que vamos a tener que usar, ¿verdad? Entonces se asume que se incrementa la temperatura del gas, se asume que es un gas ideal. Al decir eso significa que se ajusta bien a la ecuación PV igual a nRT, ¿verdad? Y entonces se va incrementando de manera muy, muy pequeña, es decir, se trata de buscar de que el equilibrio sea constante, ¿verdad? O sea, que cuasi equilibrio, algo así le dicen a eso. El proceso es tan lento que básicamente siempre se mantiene en equilibrio. Entonces, pues ahora el calor vamos a tener de que pues se va a representar de esta manera, ¿no? Siempre la cantidad de moles, el calor específico y el delta T. Ahora aquí vamos a tener de que el valor del calor específico a presión constante va a ser mayor que el que se esperaría a volumen constante, porque aquí entonces lo que tendríamos es que se va a suministrar, ¿verdad? Energía para aumentar la temperatura.
¿verdad? Se va a suministrar energía y en este caso, pues también ya no tendríamos el caso, por ejemplo, de que dejamos fijo la situación esta del recipiente, sino que aquí sí estaríamos con la situación del pistón y entonces tendríamos que el pistón, al aumentar la temperatura, el gas genera una mayor presión, ¿verdad? Y entonces hace un trabajo. Es decir, que si trabajamos la primera ley de termodinámica, tendríamos que, pues en este caso, como se busca ese equilibrio, ¿verdad? Que se mantendría esa presión, ¿verdad? Básicamente en equilibrio, un valor fijo, ¿verdad? Y entonces el trabajo en esa situación se describe como P delta V. Si usted nota, por ejemplo, en la ecuación de gas ideal, tendríamos, por ejemplo, esta ecuación para un estado 1, ¿verdad? Y para un estado 2 tendríamos este. Ahora, como es a presión constante, si usted nota el P delta V, sería entonces NR por un delta T, usando esas dos relaciones. Entonces, quiere decir que este se puede escribir como NR delta T, el trabajo. El Q ya sabemos que se describiría con esa relación y el delta E vimos de que como es una variable de estado, es decir que independiente, es como la energía potencial, ¿verdad? Gravitacional. Si usted evalúa la energía potencial gravitacional en un momento dado, sí depende de la referencia. Pero si nosotros solo estamos interesados en saber los cambios en energía potencial, ese es independiente de la referencia que tome cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos NCB delta T. Aquí tenemos entonces NCP delta T. Y aquí entonces sería menos NR delta T. Entonces el N y el delta T se cancelan y aquí se llega entonces a esta relación. Miren que el calor específico pues se relaciona de esta manera. Bueno, creo que eso no lo hablamos pero que no. Bueno, entonces ya tenemos esa relación, ¿verdad? Y en este caso se usa bastante, como estábamos comentando en los videos, ¿verdad? De los videos, para lo que son los procesos adiabáticos, ¿verdad? Porque se define el coeficiente adiabático como el calor específico P hasta entre el calor específico B. Bueno, entonces ya de esa manera nosotros tenemos las relaciones entre los calores específicos para moléculas. En este caso tenemos básicamente que las que se van a usar es la diatómica y la monoatómica. Bueno.